Muchas gracias. Bueno, va a estar en gallega la presentación, pero hablaré en castellano para hacer un mix, ¿no? Y que todos nos entendamos más o menos. Bueno, pues trataré de hablar un poco sobre afloramiento y recursos pesqueros y marisqueros en Galicia. Un poco en la línea de lo que planteó Fran, pues ver esa frontera entre los departamentos de oceanografía, como está reflejado, el de recursos y ecología marina y el departamento de acuicultura y biotecnología. Pero también colaboraciones con Proinsa, por ejemplo, en lo que se refiere al mejillón, con la Consejería do Mar a través de las delegaciones, a través del CIMA, del CETMAR y también con las cofradías. Es decir, que es un trabajo interno de los distintos grupos de investigación y departamentos del Instituto, pero también externo, buscando las empresas, buscando la administración, para un poco, pues eso, ligar las condiciones ambientales particulares de nuestro mar con la explotación de los recursos pesqueros y marisqueros. Pues lo primero que quería hacer era hablar un poquito sobre afloramiento, pero muy brevemente, y luego pues llevarlo hacia el mejillón, hacia el marisqueo en los bancos arenosos de las Rías Altas, hacia la pesquería artesanal de pulpo, hacia las otras pesquerías artesanales de Galicia y fundamentalmente, al final, un par de pinceladas sobre el cambio climático, ya que el cambio climático afecta a las condiciones ambientales y las condiciones ambientales son las que definen la riqueza pesquera y marisquera de nuestra zona. Afloramiento, sencillamente que indicar que la gráfica que aparece en la pantalla muestra las condiciones típicas, y lo de típico hay que tomarlo siempre entre comillas, de esta zona, ¿no? Porque aquí, como alguien me dijo alguna vez, puedes tener las 4 estaciones en el mismo día, ¿no? Entonces, decir que esta es la situación típica de verano, primavera-verano, pues tomémoslo con humor. El anticiclón de las Azores se coloca pues en la posición que veis ahí, y aquí soplamientos del norte, y eso es lo que provoca el fenómeno de afloramiento, que se ve muy bien a través de las imágenes de satélite. Tenemos en la zona de costa pues el agua fría, resultado de ese fenómeno de afloramiento, que son además muy rica en sales nutrientes, que es la base de la riqueza pesquera y marisquera de la zona. Quizá menos conocida es la situación que se da cuando, en vez de estar en el anticiclón de las Azores, en esa posición, nos encontramos con la borrasca, con la baja de Islandia. El anticiclón se va hacia Azores y aquí se nos coloca la baja, y esa baja trae vientos del sur, que es lo que provoca la situación que veis en la imagen de satélite contraria. Aguas subtropicales cálidas se vienen hacia nuestra zona, ¿no? Entonces se da esta situación curiosa de que en verano el agua está fría en la costa y cálida hacia afuera, y en invierno es al revés. Esto, repito, tampoco se puede ver como una situación completamente estática, porque realmente lo que pasa a lo largo del año es una sucesión de anticiclones y borrascas que van pasando, tanto en la primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Pero si tenemos que dar una condición media sería esta. Aquí tenemos un vídeo también muy rápido de un año entero, corresponde al año 2002, de la temperatura superficial, para que veáis cómo es el fenómeno de afloramiento en Galicia. Este, como ya dijimos antes, empieza pues hacia finales de mayo y dura hasta septiembre. Entonces, en este momento que estamos en abril, como podéis ver en la numeración que aparece debajo del vídeo, pues aún está el agua fría. Ahora que estamos en mayo empieza a calentarse, y ya, ahora que llega junio, veis como la zona de costa está claramente más fría que la parte exterior, ¿verdad? Y según va avanzando el verano, la situación se hace todavía más clara. Ahora que estamos en el mes de agosto, ¿vale? Es decir, veis que no es algo estático, es algo dinámico, crece, decrece. O sea, no es que llega el verano y empieza a aflorar, ¿no? Sino que es como un corazón latiendo de alguna forma, ¿no? Y veis que ahora ya llega octubre, noviembre y desaparece el fenómeno, ¿vale? Sencillamente, bueno, esos son datos reales, no es un modelo, son datos de satélite, una secuencia de imágenes a las que se le han quitado las nubes porque nunca está tan clarito, ¿no? Pero es un poco para mostrar lo que es el fenómeno. Y lo que veis ahí justo ahora, que terminó en diciembre, es esa corriente cálida que viene desde el sur y gira en Finisterre y se mete en el Cantábrico, que es lo que los británicos llaman Navidad, porque bueno, coincide más o menos, ya veis que es el 25 de diciembre y la corriente está llegando al Cantábrico. El impacto que esto tiene en la circulación de las rías lo podemos resumir más o menos en el esquema que tenemos aquí, en condición de afloramiento. El esquema que está a vuestra izquierda pues muestra una ría fría, ¿no? Porque entra
por fondo un agua de 200 metros de profundidad, fría y rica en sales nutrientes, que es lo que fertiliza el sistema. Por el contrario, en el medio tenemos la situación de calma, es decir, no sopla viento del norte, la circulación sigue siendo del mismo tipo, positiva, pero más débil, y hay un calentamiento en la ría. Y por último, cuando hay hundimiento, que esto es menos conocido, cuando hay hundimiento, que es la imagen que está a la derecha, pues la ría circula al revés, es decir, el agua superficial oceánica cálida entra en la ría y se encuentra con el agua del río y forma un frente de convergencia. Entonces es interesante tener claro cómo el afloramiento por un lado y el hundimiento por otro provocan una forma de circular muy distinta en la ría. Después de este precedente, vamos un poco recurso por recurso. Aquí vamos a hablar sobre el mejillón. Y ahí pone historia de un éxito sin precedentes. Bueno, porque por el tipo de cultivo y por la geomorfología de las rías y también por su patrón de circulación. El crecimiento del mejillón se puede modelar multiplicando, y esto es haciéndolo muy sencillo, pues la velocidad de la corriente que pasa a través de la batea y la carga orgánica, la carga de alimento que lleva. Es decir, no es solo que haya alimento, también importa la velocidad a la que el alimento cruza la batea. Entonces hay un óptimo, como está en la figura de la izquierda, que no voy a entrar mucho en ello, pero digamos que con lo que debemos quedarnos fundamentalmente es que si depende de la velocidad, es decir, de la circulación, y depende de la cantidad de alimento, es decir, de la fertilización, pues claramente hay dos elementos fundamentales que van a influir en la productividad pesquera y marisquera, y en este caso de la explotación de mejillón, que son el afloramiento y los aportes continentales, que son los dos elementos que vimos antes que regulaban la circulación de la ría y sus patrones de fertilización. Entonces, una corriente de una intensidad media con una carga de fitoplancton media es la mejor situación para que el mejillón crezca a una mayor velocidad. Saliendo de esas condiciones medias, de esa ventana óptima que se marca ahí con la línea verde, si va muy rápido, el mejillón, como digamos, no le da tiempo a comer; si va muy despacio, la comida no le llega. Es decir, hay un óptimo de velocidad de corriente y de cantidad de alimento. Y es un claro ejemplo de un recurso que, como decía Fran, pues come del ambiente, es decir, no es acuicultura de jaulas ni acuicultura de tanques. Estos organismos no hay que darle de comer, comen lo que hay en el ambiente. Y el éxito del cultivo, somos el segundo productor mundial de mejillón en el mundo, Galicia, lo es precisamente por cómo es la geomorfología de las rías, que permite tener esas estructuras a pesar de que haya vientos intensos fuera; dentro de la ría no se notan tanto. Y segundo, porque esos vientos son los que fertilizan la ría y la ponen en movimiento, que es lo que se necesita para que ellos crezcan. En esta gráfica, que es con unos datos propios de la empresa, de Proinsa, en la figura de la derecha abajo de todo, en el eje de las X está el índice de afloramiento en los meses de verano, y en el eje de las Y es el rendimiento en carne del mejillón en otoño. A mayor afloramiento en verano, mayor rendimiento en carne en otoño, ¿vale? Es decir, que un verano con nortadas, ¿no?, con esos eventos de afloramiento sucesivos, nos va a dar un mejillón que cuando lo abrimos en otoño, pues va a tener una cantidad de carne que al consumidor y por lo tanto al productor le van a dar un mejor beneficio. Si tenemos un verano como el que hemos sufrido este año, que no hubo casi nortadas, la gran discusión o la gran pena de los bateiros era que no cogía carne. O mexillón non colle carne, no coge carne porque no hubo nortadas, ¿vale? Entonces esto es una muestra un poco de cómo las condiciones ambientales realmente controlan el precio de un producto, ¿vale? Estamos acostumbrados quizás a convertir viento en dinero, pensando en los molinos de viento, ¿no? Pero hay otras formas de convertir viento en dinero, ¿vale? ¿Qué es esta? No solamente controla, digamos, la calidad del mejillón, la producción, también controla su comercialización e incluso parcialmente la producción por el asunto de las mareas rojas, ¿verdad? Es decir, esos tres esquemas de circulación que vimos antes son adecuados o le vienen bien a ciertas especies de fitoplancton. La situación de afloramiento le viene bien a las diatomeas, entonces el mejillón come diatomeas y no hay ningún problema, se comercializa, nosotros lo podemos comprar y comer sin problemas. Los problemas empiezan cuando empieza a abundar en el medio Dinophysis acuminata, Dinophysis acuta, es decir, este tipo de organismos que tienen o generan toxina.
que el mejillón acumula, y si nosotros lo llegamos a comer, pues podemos tener pues, un evento de ese tipo diarreico fundamentalmente. Entonces, de nuevo es el afloramiento, la calma o el hundimiento el que permite, ¿no?, o el que le da una ventaja a cada uno de estos tipos de organismos a la hora de aparecer en el medio. Entonces, cuando hay afloramiento, digamos que no hay problemas. Cuando hay calma y aparece dinófisis, podemos tener problemas porque hay cierres. Cuando hay hundimiento, tenemos acuta y tenemos problemas también, ¿vale? Entonces, es importante a lo largo del año qué equilibrio vamos a tener de esos tres tipos de situaciones. Fijaros, estos son de las rías baixas. Lo que tenemos abajo es, bueno, en la gráfica de la derecha, en el eje de las X está el tiempo de renovación de las rías, y en el eje de las Y está el número de días al año que están cerrados los polígonos bateeiros. Veis que hay hasta 300 días al año. Hay ahí en la ría de Pontevedra, Antonio, la ría de Pontevedra, llegó a estar cerrada 300 días de los 365. Y la variable que controla fundamentalmente, o bueno, digamos, bastante bien, los cierres es el tiempo de renovación. Y el tiempo de renovación, en este caso, está calculado en base al afloramiento, o sea, al viento, a las nortadas. O sea, eso que aparece en el eje de las X es nortadas. Cuando hay muchas nortadas, el tiempo de renovación es pequeño y por lo tanto hay pocos cierres. Cuando hay pocas nortadas, el tiempo de renovación aumenta y por lo tanto tenemos más problemas de cierre. Y esto es un problema realmente, si 300 días al año está encerrado un polígono de bateas, eso es un problema gravísimo para la comercialización, pero incluso para la producción, porque si no puedes sacar el producto tampoco puedes meter nuevo. Es decir, realmente tiene un impacto importante. Y vuelve a ser el afloramiento, el hundimiento, es decir, las condiciones ambientales. Esto es otro esfuerzo en el que estamos aún metidos, que son los bancos arenosos de las rías altas. Ahí tenéis las 6 especies explotadas más importantes. Tenemos, pues yo qué sé, el berberecho, la navaja, la coquina, bueno, las que hay. Lo que tenéis ahí en gris y rojo es el precio. Veis que hay diferencias de precio bien gordos. La coquina está en torno a 30 euros el kilo y sin embargo el berberecho está en torno a 4. La gráfica tiene mucha información. Y luego aparte también lleva cómo ha evolucionado su extracción desde el año 1997 hasta ahora. Es decir, hemos hecho un esfuerzo pues, por recopilar toda esta información, no solo información, digamos, de tipo biológico, sino también socioeconómico, por decirlo de alguna manera, tratando de ver cuáles pueden ser las causas que provocan estas fluctuaciones que hay en las capturas o la extracción que hay de estas especies a lo largo de los años. Nos hemos centrado al final en estas 3, que son las más abundantes, que son la coquina, el berberecho y la almeja fina, y al final volvimos a ver, esto que hay aquí es una tabla que intenta buscar correlaciones con QR es el río, QI es el afloramiento. Es decir, ahí tenéis el dibujito del río y el del afloramiento. Y sin meternos en mucho detalle en el asunto, la almeja fina y la cadelucha parecen bastante controladas por los aportes continentales, mientras que el berberecho parece más controlado por el afloramiento. Es decir, que incluso dentro del mismo conjunto de rías, unas especies, digamos, dependen más, la extracción de unas especies depende más de un tipo de condición, el viento, y en otras depende más de otro, como pueden ser los aportes continentales. En todo caso, nos permite, ¿cómo voy? Bien, sí. Nos permite, cuando queréis me cortáis, nos permite, tampoco pretendemos ir más allá porque esto estamos trabajando aún en ello y tendremos que afinar, ¿no? Pero un poco que se vea que de nuevo, pues estas 2 grandes variables que son el viento y el afloramiento tienen cierto control sobre el marisqueo, por ejemplo. Y ya yendo a más detalle, por ejemplo, incluso aquí pues tenemos de un banco muy concreto, que es el de Lombo das Navallas en Barqueiro, ¿verdad?, donde se ve que la captura por unidad de esfuerzo se puede modelar con el viento y con los aportes continentales, ¿vale? Es decir, que parece que esas 2 variables nos ayudan a entender la captura por unidad de esfuerzo que hay sobre esas especies. Otro ejemplo es el ejemplo del pulpo. Esto es interesante porque, bueno, lo que tenéis a la izquierda es el ciclo que tiene que ver con la puesta de huevos, y lo que tenéis a la
a la izquierda el ciclo de puesta de huevos y a la derecha es el ciclo de eclosión, cuando ya se forman y las paralarvas van al medio. Si le ponemos encima de esto el ciclo de afloramiento-hundimiento, ¿vale? Lo que está por debajo de la raya es vientos del sur, lo que está por encima es vientos del norte. Eso significa que el pulpo desova, por decir así, justo antes de que empiece la estación de afloramiento y eclosiona justo después de que termine. Es decir, cuando ya no son dominantes los vientos del norte, sino que domina la calma o los vientos del sur, que es una forma de evitar que se dispersen, ¿verdad? De hecho, si veis el tipo de circulación que veíamos antes, y además tenéis en cuenta que este organismo migra verticalmente, es decir, que de noche está debajo, de noche está arriba y de día está abajo, si unís ese movimiento vertical con este que hay aquí, pues por ejemplo, si nos ponemos arriba de noche, va hacia afuera, pero al llegar el día baja, con lo cual entra con la corriente dentada, se dispersa menos. Es decir, es un organismo que al combinar el tipo de circulación que hay en las rías con su habilidad de migrar verticalmente, consigue o busca retenerse, con más o menos éxito. No siempre tiene éxito reteniéndose, pero su estrategia es retenerse dentro del sistema, hasta donde le es posible. Y eso pues también nos lleva a incluso poder tratar de modelar las capturas por unidad de esfuerzo. Eso ya son los adultos, ¿verdad?, de pulpo, y si veis la gráfica de arriba a la derecha, pues es los días con afloramiento alto, y en el eje de las IES pues son las capturas por unidad de esfuerzo. Es decir, si durante el verano hay afloramiento alto, el pulpo crece más rápido y vamos a tener capturas mayores. Por el contrario, en la gráfica de la izquierda, si no son muy intensos los eventos de hundimiento en invierno, también se concentra más. Es decir, que buscar retenerse en invierno y crecer en verano. Eso es un poco lo que nos quiere marcar esta gráfica. En definitiva, las condiciones ambientales tienen un efecto determinante sobre la captura por unidad de esfuerzo del pulpo. Ya estamos casi terminando. También en el instituto, fundamentalmente en el grupo de pesca, pues han estado trabajando con las pesquerías artesanales de Galicia. Ahí tenéis pues separados por colores, ¿no? Al norte, bueno, un poquito al norte de Finisterre son los colores azules, los colores más ocres son al sur de Finisterre, digamos Rías Altas, Rías Baixas, si queréis decir de alguna forma. Y lo que marca la figura que tenéis a la izquierda, que solamente es para que veáis que los datos son reales, que existen, es pues cómo ha ido evolucionando el tamaño medio de esas especies, el tamaño medio de captura de esas especies, ¿vale? Cómo son de grandes, ¿no?, las especies que se capturan. Haciendo un análisis de este conjunto de datos, lo que resulta es esto. No sé si se ve muy bien. A la izquierda, en las Rías Altas se está aumentando el tamaño medio de las especies que se capturan, y son las mismas, ¿verdad? Y por el contrario, en las Rías Baixas primero subió, pero ahora está bajando, ¿vale? Aún no, digamos, esto tendremos, o la idea es relacionarlo nuevamente con las condiciones ambientales. No es igual Rías Altas que Baixas, el agua que aflora al norte y al sur no es la misma, la geomorfología no es la misma, el viento en una costa es norte-sur, en otra es más este-oeste, es decir, hay diferencias en masas de agua, en geomorfología, en tipos de fondos, en temperatura, etcétera, que probablemente sean capaces de explicarnos esto. Pero nuevamente es una cosa que está aún en preparación. Pero sí que me gustaba mostrarlo para que veáis que realmente pues, se está haciendo un esfuerzo desde el Instituto en intentar ligar las condiciones ambientales con la explotación pesquera y marisquera de la zona. Y para terminar, y esto solamente es para que nos quede en la cabeza, esto es cómo ha evolucionado la temperatura del agua fuera. La gráfica de arriba de todo es la temperatura del agua desde el año 1900, temperatura superficial del agua frente a Rías Baixas de 1900 a 2018. La gráfica del medio es la altura media de nivel del mar desde 1945 hasta 2015. Y la de abajo de todo es la intensidad de afloramiento desde 1965 hasta 2015 también, ¿vale? Es decir, hay tendencias a largo término muy claras. Si hemos dicho que el viento, el afloramiento, la temperatura están controlando a esas especies, obviamente esto tiene que tener un impacto, o ha tenido un impacto sobre ellas, y lo tendrá. Esto es más o menos como se piensa que será el ciclo de temperatura en 2050.
El negro es el actual, 2050 es el rojo, en temperatura, en aportes continentales, en viento, ¿vale? Solo para la reflexión. Y nada más, no voy a hacer el resumen de conclusiones, porque bueno, es más o menos lo que os he ido contando hasta ahora. Aún voy, ¿me da tiempo de hacer las conclusiones o no? Bueno, están ahí, ya está. No la... Muy bien.